Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Bienvenidos a una nueva edición de los videos del canal. Estamos haciendo un final, en este caso es el final libre de álgebra para ciencias exactas. Este fue un final tomado en 2007. Abajo en la descripción del video les vamos a dejar los datos para que puedan descargarlo y demás. Este final fue conseguido, bueno, un poco gracias a la colaboración de la gente, así que nada, vamos a ver si podemos hacer más en el futuro. Antes que nada queríamos darles las gracias por el apoyo que estamos teniendo al canal, que realmente estamos creciendo mucho y nos está yendo muy bien. Y les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal y le den like al video si creen que realmente les ayuda y les agrega valor para estudiar y para probar las materias. Vamos a empezar a dar clases de apoyo y particulares, así que dejamos nuestro dato de contacto abajo para que lo vean si quieren tener un contacto más personalizado y enfocado para la preparación de las materias ahora que se viene marzo con la cursada y demás. Bien, arranquemos. Este es el primer ejercicio. Acá nosotros tenemos la siguiente consigna. Tenemos en R4 los subespacios S, que está dado con ecuaciones, ¿okay?, de forma implícita, y T, que es un subespacio generado por tres vectores, donde tenemos dos valores A y B, números reales que no conocemos, ¿sí? Y justamente la idea y la consigna del problema es encontrar cuáles son esos valores A y B, ¿sí?, pertenecientes a R, ¿sí?, tal que la dimensión de la intersección entre S y T sea 2. Entonces tenemos que tratar de pensar, por ejemplo, qué es lo que sucede en este sentido, ¿sí? O sea, acá como nos hablan de la dimensión de los subespacios, es probable que una manera de empezar bien el ejercicio sería entender qué pasa con las dimensiones de los subespacios a continuación, ¿okay? Pensemos, por ejemplo, en decir, bueno, el subespacio T tiene tres vectores generadores, pero no sabemos o no tenemos la seguridad de que sean todos linealmente independientes, o mejor dicho, tenemos la opción de que sean todos linealmente independientes y que por ende su dimensión sea 3, o tenemos la opción de que sea uno o más sea linealmente dependiente del resto, con lo cual su dimensión puede ser menor o igual a 2. Y después tenemos que ver qué es lo que pasa con el subespacio S, donde en ese caso nosotros lo que tenemos es cómo encontrar las dimensiones de S. Bueno, pensémoslo de la siguiente manera. Estamos trabajando en R4 y S está definido por una sola ecuación, con lo cual los grados de libertad que va a tener ese subespacio, es decir, las variables que quedan sin despejar, entre comillas, o que son despejadas en función de las otras, son 3. Vamos a buscar los generadores de S para empezar, ¿no? Entonces, los generadores de S, ¿sí?, vamos a empezar viéndolos, escribiendo la ecuación y viendo, ¿sí?, qué podemos despejar en función de qué otra cosa. Por ejemplo, supongamos que despejamos x4, el resto. Entonces, en este caso, esto lo que nos va a quedar es x4 es igual a 2x1 más x3. Por ende, todo x que pertenezca a su espacio S va a tener la forma x1, x2, x3, x4, que va a seguir para x4 con esta forma, ¿sí? O sea, vamos a tener x1, x2, x3, 2x1 más x3. Si nosotros lo ponemos con los vectores generadores con las variables independientes de cada uno, por ejemplo, acá tenemos x1, x2, x3. Entonces, para x1 vamos a tener 1, 0 en la segunda, 0 en la tercera y 2 en la cuarta. Para x2 vamos a tener 0, 1 en la segunda, 0 en la tercera, 0 en la cuarta. Y después tenemos para x3, tenemos 0, 0, 1 y 1. ¿Sí? O sea que este es el subespacio. Claramente nosotros vemos, si quieren triangúlenlo, pero acá lo que se ve es que son tres vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces, vamos a usar ahora el teorema de la dimensión para entender qué es lo que sucede con este enunciado que nos piden acá. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la intersección de dos conjuntos? Bueno, nosotros tenemos los dos subconjuntos, S y T, ¿sí? Entonces, la dimensión de la suma de ambos subespacios va a ser la dimensión de cada uno de ellos, sumada, ¿sí?, dimensión de S más dimensión de T, menos la dimensión de S intersección con T. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que la dimensión de S va a ser 3 y que la dimensión de S intersección con T va a ser 2, ¿sí?, más la dimensión de T. Con lo cual, nosotros decimos, bueno, en este sentido, esto nos va a quedar 1 más la dimensión de T, esto va a quedar la dimensión de S más T. Entonces, ¿qué escenarios tenemos posibles nosotros acá? Pensémoslo de la siguiente manera. S más T, en el mejor de los casos, si todo saliera bien, nosotros por ejemplo tenemos que S es un subespacio de 3
dimensiones, con lo cual, con tal de agregarle un vector linealmente independiente de más, podemos generar todo R4, ¿sí? Entonces, ese vector linealmente independiente, digamos, eso se cumpliría, por ejemplo, si la dimensión de t fuera 3, por ejemplo, con lo que nosotros vimos acá, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, va a ser, vamos a tener dos opciones, o por un lado va a ser 4, y esto va a ser 1 más 3, si es la dimensión de t, o por el otro lado esto puede ser 3, en el caso de que tengamos 1 más esta dimensión que puede ser 2 o menor, ¿sí? Si es el caso posible, ¿sí? Entonces, estas son las dos opciones que tenemos que ver, o que la dimensión de t sea igual a 3 o que la dimensión de t sea igual a 2. Vamos a orientar el ejercicio en ese. Bien, vamos a hacer ahora este planteo. Fíjense, nosotros acá tenemos los generadores de S y de T, y nosotros habíamos planteado las opciones siguientes, ¿sí? Que podíamos tener que la dimensión de S más T sea 4, con lo cual esto implica que la dimensión de T va a ser 3, la primera opción, o que la dimensión de S más T va a ser 3 en el caso de que la dimensión de T sea 2, ¿sí? Esa sería un poco la idea. Entonces, este problema se puede plantear tanto viendo qué pasa con las dimensiones de T en sus independencia lineal, o directamente planteando S más T y viendo qué es lo que sucede en cada caso. Hacemos lo siguiente. Nosotros tenemos tres vectores generadores de cada uno, ¿sí? Es decir, en este caso tenemos 6 vectores generadores en total. Vamos a llamarle, si quieren, S1, S2, S3, T1, T2 y T3. Con lo cual, para que la dimensión de S más T, si la dimensión de S más T es igual a 4, eso lo que dice es que van a quedar 4 vectores linealmente independientes. Si es 3, van a quedar 3 vectores linealmente independientes, con lo cual 4 vectores linealmente independientes quiere decir que 2 van a ser linealmente dependientes. Y en el caso de la dimensión de S más T que sea 3, van a ser 3 vectores linealmente dependientes. ¿Cómo podemos corroborar esto? Básicamente una forma sería poner los 6 vectores, primero los de S y después los de T, y triangularlos. Esto, les digo, es una de las maneras, no es la única forma de hacerlo, es la forma, digamos, que creemos en este sentido que es un poco más didáctica, pero si tienen otra forma o que vaya por lo que es la dimensión de T, lo pueden hacer también, no se preocupen. Y bueno, de última, si quieren muéstrenla en los comentarios, así también la podemos incluir en este caso más adelante. Entonces vamos por ese sentido. Entonces vamos a tener S más T, vamos a tomar los 6 vectores, vamos a tener primero 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, que son todos los de S. Todos estos son los de S. Vamos con los de T. Y vamos a triangular, ¿no? La diagonal es esta. ¿Sí? Si no me equivoco, 2. Perfecto. Con lo cual, todo lo que está acá abajo, todo esto se tiene que hacer 0. Esa sería nuestra idea al principio, ¿sí? Entonces, lo bueno que tenemos los vectores de S que ya son linealmente independientes. Si ustedes ven, ya los 3 ceros están formados, así que fantástico, ¿sí? Vamos a hacer acá fila 1 menos fila 4. Vamos a tener 0, menos 2, 0, 0. Acá vamos a hacer fila 1 menos fila 5. O sea, vamos a tener 0, menos A, menos B, 2. Y acá los ceros que ya están formados, 0, 0, 1, 2. ¿Ok? Bien, seguimos adelante. Fíjense, los primeros 3 vectores recuerden que ya son linealmente independientes, así que acá no hay demasiado problema. ¿Ok? Fíjense acá, podemos tener entre la fila 2 y la fila 4, 2 fila 1 más fila 4, esto nos va a quedar 0, 2 por acá nos va a quedar 0, 0 y 0, con lo cual ya se nos fue un vector, ¿sí? Y acá, entre la fila 2 y la fila 5, vamos a hacer A fila 2, más fila 5. Esto nos va a quedar 0, esto nos va a quedar 0, nos va a quedar menos B y nos va a quedar 2. Y después tenemos 0, 0, 1, 2. Entonces, fíjense, uno de los vectores ya se fue, con lo cual tenemos 1, 2, 3 vectores linealmente independientes, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la idea? Ahora lo que sucede o lo que depende, ¿sí? Acá me olvidé, esto es un 1. De lo que depende es qué es lo que sucede con estos dos vectores que están acá. Pensémoslo de la siguiente manera. ¿Qué hemos dicho? Si S más T era 3, quiere decir que tenemos 3 vectores linealmente independientes, que ya son estos, con lo cual estos necesariamente van a ser linealmente dependientes, por lo que dice el enunciado. Y eso también implicaría que en este caso, ¿sí? Vamos a tener vamos a tener T que está incluido en S, ¿sí? Una de las posibilidades.
y estos son linealmente independientes. Después, si tenemos 4 vectores linealmente independientes, quiere decir que o este son linealmente independientes entre sí, con lo cual no hay demasiada variación, ¿sí? Acá me confundí, esto es un A, disculpen, mala mía, o sea que, bien. Entonces, vamos a barajar las dos posibilidades. Por ejemplo, dimensión de t de s más t, que nos va a quedar 3, quiere decir que este y este son linealmente independientes. Entonces vamos a poner, directamente podemos hacer así, directamente igualar este vector con cada uno de estos respectivamente y sacar los valores de a y b para los cuales eso ocurre. Entonces tenemos 0 igual a 0, 0 igual a 0, 1 igual a 1 acá y 1 igual a a. ¿Sí? Entonces a va a ser 1. Con lo cual, si a vale 1, esta fila se anula. Y después tenemos 0 igual a 0, 0 igual a 0, 1 igual a menos b, ¿sí? Y 1 igual a 2. Pero fíjense, 1 igual a 2 no ocurre. O sea que debería ser, para que se anule esta fila, debería ser 2 veces esta fila menos esta. Entonces sería 2 igual a menos b, 2 igual a 2, con lo cual b es igual a menos 2. Entonces, para que ocurra esto, ¿sí? Que la dimensión de c más t sea 3 y que por lo tanto la dimensión de t sea igual a 2, ¿sí? Tiene que valer estos valores de a. A valga 1 y b valga menos 2. En el caso de que nosotros querramos que se cumpla lo otro, que la dimensión de c más t sea 4, dimensión de c más t sea igual a 4, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Tienen que ser necesariamente o a distinto de menos 1, distinto de 1 y b distinto de menos 2. ¿Sí? En el caso de que uno u otro sean, digamos, pueden ser distintos, ¿sí? Entonces vamos a tener a distinto de 1 y b distinto de menos 2. Igualmente, aunque ocurra esto, de que uno sea distinto, a sea distinto de 1 y b sea distinto de menos 2, por ejemplo, supongamos que a es igual a 1, se va a anular y van a quedar 4 vectores linealmente independientes. Si pasa lo mismo con menos 2, van a quedar igualmente 4 vectores linealmente independientes porque es la base de R4 que estamos buscando. Así que esta es la respuesta, ¿sí? Dimensión de t es igual a 3 para que a y b sean respectivamente distintos de 1 y distintos de menos 2, y en el caso de que sean iguales ocurre lo contrario. Vamos a ver qué es lo que sucede en el caso 2. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Nosotros acá tenemos dos subconjuntos S, uno que está generado por sus vectores generadores y T que está dado por dos ecuaciones nulas. ¿Sí? Entonces la idea es encontrar un subespacio W perteneciente a R4 que se satisfaga simultáneamente que T esté incluido en W y que W complemento ortogonal esté incluido en S. Antes que nada, pensemos primero qué dimensiones tiene que tener lo que nosotros buscamos para que esto se cumpla. ¿Okay? Bien, fíjense, nosotros tenemos S, que es un subespacio que está generado por dos vectores que, por lo que se ve, son linealmente independientes. Si nosotros los triangulamos, ya el primero, por ejemplo, tiene un 0 que ya está hecho, digamos, linealmente independiente del primero. T es un subespacio que está en R4, es decir, tiene 4 variables, pero está hecho de dos ecuaciones. Fíjense, x1 menos x3 más x4 igual a 0, y luego x2 igual a 0. Con lo cual, eso indica que le estamos dando 2 grados de libertad a las variables de este subespacio, con lo cual la dimensión va a ser 2. Entonces, tenemos por un lado que la dimensión de S va a ser 2, la dimensión de T va a ser 2. Entonces, pensemos qué es lo que sucede en cada uno de los casos específicamente. ¿Okay? Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener W y W subespacio, W su complemento ortogonal. Cuando la palabra lo dice complemento ortogonal, quiere decir que es un subespacio que extiende al subespacio original. Es decir, tomamos los vectores del complemento ortogonal y con los vectores del conjunto original lo que obtenemos es todo, en suma directa, obtenemos todo de R4. ¿Sí? Entonces, por el teorema de la dimensión, acá vamos a tener la dimensión de W más W ortogonal, que en este caso va a ser la dimensión de R4, que en este caso va a ser la dimensión de W más la dimensión de W ortogonal menos la dimensión de su intersección. Obviamente, como es un complemento, esta intersección es 0, por lo tanto, y esta dimensión es 4, con lo cual lo que hay que hacer es jugar con cuántas son las dimensiones de cada uno. ¿Sí? Entonces, la suma vamos a ver que da 4, fíjense. La primera condición es que T esté incluida en W, con lo cual la dimensión de T tiene que ser menor o igual a la dimensión de W, con lo cual esto nos dice que, lo que nos dice es que 2 tiene que ser menor o igual a la dimensión de W, o lo que es lo mismo, la dimensión de W tiene que ser mayor o igual a 2. Eso por un lado. Pero después, la segunda condición es que W o complemento ortogonal esté incluido en S, con lo cual la dimensión de W complemento ortogonal
tiene que ser menor o igual a la dimensión de S, con lo cual la dimensión de W en complemento ortogonal tiene que ser menor o igual, ¿sí?, a 2. Entonces, jugando un poco con esas variables, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Sí? O sea, ¿qué opciones tenemos disponibles en este caso? Fíjense, vamos a tener la dimensión en la suma, ¿sí? Vamos a tener dimensión de W más dimensión de W ortogonal, la dimensión de W y la dimensión de W ortogonal. Entonces, vamos a ver los escenarios. En todo caso, sabemos que esto vale 4. Cuando tenemos dimensión de W puede ser mayor o igual a 2, quiere decir que W puede tener dimensión 2, con lo cual esto necesariamente tiene dimensión 2. Si W tiene dimensión 3, por ejemplo, complemento ortogonal va a tener que tener dimensión 1 necesariamente, y esto va a ser 4. Y obviamente la idea es que después lo que vamos a tener es que puede ser, por ejemplo, que la dimensión de T sea 4 y que complemento ortogonal sea 0, pero en este caso estamos hablando de un subespacio que sea linealmente independiente y que no tenga ningún tipo de problemas en ese sentido. Pero estas son las opciones a rasgos generales. Entonces, una forma, digamos, de sacarlo esto sería decir, bueno, ¿cómo podemos ir jugando con los conjuntos para trazarnos un plan de ruta una vez que sabemos los dos escenarios posibles? ¿Sí? Vamos a sacar los vectores generadores de T, como para saber con qué nos enfrentamos en primer lugar. Entonces, de acá, lo que vemos es lo siguiente, ¿sí? Vamos a tratar de buscar las ecuaciones. Fíjense, la primera que nos dice que x2 es igual a 0. En la segunda tenemos x1 menos x3 más 2x4 es igual a 0, con lo cual podemos despejar, vamos que despejamos x1 o x3 para su efecto. x3 nos va a quedar x1 más 2x4, así que ahora juntamos todas las variables en un mismo vector. X perteneciente a T va a ser x1, x2, x3, x4. Vamos a tener en x1, en x2 0, lo que dice acá. En x3 tenemos x1 más 2x4, luego en x4, x4. Con lo cual, generándote con sus subespacios o sus vectores, nos va a quedar 1, 0, 1, 0. Luego tenemos 0, 0, 2, 1. ¿Sí? Fíjense. Bien, y ahora que tenemos los dos subespacios, pensemos en lo que decíamos al principio. Complemento ortogonal de W está incluido en S y W, mejor dicho, T está incluido en W. Entonces, si nosotros lo razonamos de una cierta manera, podemos pensarlo de la siguiente forma. Un vector complemento ortogonal de W, digamos, o perteneciente a W ortogonal, tiene que estar generado por alguno de los dos vectores que estamos viendo acá. No necesariamente a uno de los dos en particular, puede ser una combinación lineal de los dos. Y si es complemento ortogonal, necesariamente tiene que ser complemento ortogonal de los dos vectores que nosotros vimos acá a continuación. Entonces, una forma de plantearlo esto sería pensar lo siguiente. Busquemos un vector genérico X perteneciente a S con las combinaciones lineales de A y de B que habíamos visto al principio, ¿sí? Y veamos si son complemento ortogonal con los que hemos visto de T. Entonces, todo X perteneciente a S, en este caso va a ser un valor escalar A por los 1, 1, 0, 0, más otro escalar B por 0, 1, menos 1, 2. ¿Sí? En este caso esto nos va a quedar A, nos va a quedar A más B, nos va a quedar menos B y después 2B. ¿No estamos equivocados? Perfecto. Entonces esto, dijimos, este vector X, este mismo, pertenece al complemento ortogonal de W. Por lo tanto tiene que ser ortogonal a los dos vectores, o a uno por lo menos de los dos vectores de T. Entonces vamos a tener A más B, menos B, 2B, todo esto por el primero, ¿no? 1, 0, 1, 0. Esto lo que nos va a quedar es A, 0, menos B, 0. Entonces vamos a tener A igual, o mejor dicho, A menos B igual a 0, con lo cual A es igual a B. Primera cuestión. Después, el mismo vector, vamos a tenerlo multiplicado por siguiente, ¿no? 0, 0, 2, 1. Con lo cual, fíjense, ¿no? En este caso esto nos va a quedar 0, 0, menos 2b más 2b, o sea que va a quedar 0 directamente. Eso quiere decir que no importa el número de combinación de A y de B que tengamos, va a quedar 0. Con lo cual el único dato útil es que A es igual a B. Por lo tanto, todo X perteneciente al complemento ortogonal de W vamos a tener A más A, porque va a ser 2A, por lo que vimos recién, menos A y 2A. Con lo cual complemento ortogonal de W se va a generar por estos vectores, con lo cual va a ser
En este sentido vamos a tener 1, 2, menos 1, 2. ¿Sí? Este es uno de los generadores, pero digamos, le da sustento a una de las observaciones que hemos visto al principio, que podía ser una de estas dos opciones. En general, como nosotros habíamos dicho que tiene que ser ortogonal a cualquiera de los dos vectores, fíjense lo siguiente. Este vector de S es ortogonal al segundo, ¿sí? Por defecto, y o por mejor dicho, tiene que haber una combinación lineal que haga, digamos, que esto sea posible. O mejor dicho, este vector de t, ¿sí? Es linealmente independiente a este vector de S sin ningún problema. Con lo cual, de las dos opciones que hemos barajado, que la dimensión podía ser o 2 o 1, solamente es posible, o digamos, solamente tendría sentido que sea de 1. Con lo cual, eso nos obliga a que la dimensión de W sea de 3. Si esto es así, pensémoslo de la siguiente manera. T está incluido en W, con lo cual T es un subespacio de dos vectores linealmente independientes. Entonces, para generar W, si su dimensión es 3, necesitaríamos un vector más que sea linealmente independiente a los dos vectores de T y a la vez que sea ortogonal a su complemento ortogonal. Y con eso ya alcanzamos el problema. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, en este sentido, ¿sí? Ahora que tenemos T está generado por estos dos vectores, ¿sí? Complemento ortogonal, vamos a tener W va a estar generado por estos dos primeros vectores de T, lo que habíamos dicho al principio, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Y luego el segundo que sería 0, 0, 2, 1, y un vector más que vamos a llamarle W3, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, la idea acá es que W3 sea linealmente independiente a estos dos, a los dos primeros, y que a su vez sea, digamos, ortogonal a W ortogonal. Entonces, por ejemplo, supongamos decir, bueno, ¿qué patrón debería tener un vector que sea linealmente independiente a los dos primeros? Por ejemplo, tendría que tener un 0 en la primera posición y no tener un 0 en la segunda, con lo cual si lo triangulamos y hacemos las cuentas no hay manera, digamos, de que se anulen los tres vectores. Pero eso es una de los tips. Después, si es ortogonal acá, fíjense qué patrón que podemos llegar a tener. Vamos a hacer una combinación entre el 2 y este 2, ¿sí? Es decir, bueno, busquemos algún vector que al multiplicarlo sea ortogonal. Entonces, por ejemplo, supongamos que W3 lo tenemos como 0, 1, 0, menos 1. Entonces decimos, vamos a ver, hacemos este vector, el que tomamos recién, 0, 1, 0, menos 1 por 1, 2, menos 1, 2, y fíjense, haciendo la cuenta, esto nos va a quedar 0 acá, 2 acá, ¿sí? Y en este caso menos 2, con lo cual queda 0, es ortogonal. Y si lo triangulamos con el resto, esto nos va a quedar 1, 0, 1, 0, después tenemos 0, 0, 2, 1, después tenemos 0, 1, 0, 1. Vuelta, digamos, si lo escribimos en forma escalonada correctamente, como debería ser para triangularlo perfecto, vemos que los ceros se generan, que son linealmente independientes y que no hay problema. Así que, en definitiva, ya les digo, esto es una resolución posible. No se olviden que en álgebra ustedes tienen varios caminos para poder llegar a los distintos resultados. Así que no se preocupen, digamos, si a lo mejor el resultado puede ser distinto o tienen otros caminos que puedan considerar igualmente posibles. Vamos a hacer ahora el caso 3, ¿sí? Donde tenemos lo siguiente. Tenemos dos transformaciones lineales F, que va de R3 a R3, y G, que va de R3 a R3, ¿sí? Con ambas matrices, ¿sí? M de base B en base B' de F, como la que ustedes ven a continuación, y luego tenemos la matriz de B en base B de G, que es la que ustedes ven a continuación. Tenemos las bases de B, que está expresada en función del vector 1 y vector 2, vector 3, B' lo mismo, ¿sí? Ambas bases de R3, y la idea es hallar cuál es el escalar A perteneciente a los reales y cuál es el vector B perteneciente a R3, sabiendo que la composición de funciones que ustedes ven a continuación, las dos composiciones dan lo siguiente. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué información tenemos de las matrices? ¿Okay? Nosotros de las matrices lo que tenemos es, por ejemplo, vamos a ver los vectores columna. Pensemos, por ejemplo, en la matriz B en base B de la transformación G. Los vectores columna, básicamente, ¿qué son los vectores columna? Son los vectores que pasan por la imagen de G de los vectores B1, B2, B3 en base B. Entonces vamos a tener G de B1, ¿sí? En base B. En este caso nos queda menos 1, 0, 0, o sea que en combinación con menos va a quedar menos B1. ¿Sí? Eso sería la idea. Después, G de B2 en base B, fíjense, B1 menos B2 más 0, B3. O sea que en este caso vamos a tener B1 menos B2. Y G de B3 en base B,
esto nos va a quedar 0B1, B2 más B3. Entonces vamos a tener B2 más B3. ¿Ok? Entonces, en la imagen de F, ¿sí? Que es lo que lo vamos a tener acá, vamos a tener incluidos los parámetros A y el vector B en definitiva, que es el que está puesto en esta base, que es uno de los que tenemos que encontrar. Entonces, si queremos hallar alguno de estos vectores, si queremos hallar tanto A, tenemos que encontrar B y viceversa. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, eso como para tenerlo de referencia. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que pide el enunciado, que es F compuesta con G y G compuesta con F. Recuerden ustedes que la composición de funciones en el fondo funciona como si fueran dos máquinas puestas en serie. ¿Sí? Es decir, nosotros metemos un vector X, si sale primero de F, sale como F de X, y luego de G sale como G de F de X. ¿Okay? O sea, sale como una doble transformación. Y al revés, si las máquinas están puestas en una disposición contraria, o sea, salen al revés, metemos X, va a salir G de X primero y luego va a salir F de G de X en segundo lugar. ¿Okay? Entonces, la idea justamente es tratar de ver esa relación en lo que nosotros vemos a continuación acá con las matrices y demás, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener F, ¿sí? Esta F compuesta con G va a ser F de G de B1 más B2 más B3, con lo cual habría que calcularlo, como dice acá el enunciado, en dos partes. Primero hallar G de B1, B2 más B3, que sería lo primero, y después ver qué es lo que pasa con F. ¿Okay? Y después, al último, G de B1 más B2 más B3 es casi un dato que nos da la matriz, ya que fíjense lo siguiente. G de B1 más B2 más B3 sigue lo que dicen las transformaciones lineales, que la imagen de una suma es la suma de las imágenes, ¿correcto? O sea, por esto podemos partirlo de la siguiente manera. G de B1 más G de B2 más G de B3. Y esto, algo de nosotros ya esto tenemos por tener esta información acá. Todavía no del todo, pero por las dudas. No. Entonces, fíjense, F compuesta con G, F compuesta con G de B1 más B2 más B3 va a ser F, ¿sí? En función de todo esto que vimos acá, de G de B1 más G de B2 más G de B3. Y acá volvemos a aplicar, ¿sí? De la suma de la imagen de una transformación lineal es la suma de sus. La imagen de una suma es la suma de las imágenes. O sea, vamos a tener G, F de G de B1, F de G de B2, F de G de B3. ¿Sí? Eso vamos a tenerlo por ahí. ¿Okay? Bien, vamos a ver cada una por separado. En este caso, fíjense que acá nosotros tendríamos, en este sentido, ¿sí? Cuando nosotros sumamos todas estas cuentas, vamos a tener estos resultados que vemos acá. Entonces esta suma nos va a dar F de B3. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. ¿Cuál es la F de B3? F de B3, en este caso, es la tercera columna de la matriz de transformaciones, ¿sí? De U, de B en base B, de F. Es decir, vamos a tener la tercera columna, ¿sí? 0, 1, 1, esta F de B3 es 0, 1, 1, y 1, 1, en este caso es cuáles son los coeficientes de los vectores de B'. Es decir, este es el primer vector, este es el segundo vector y este es el tercer vector. Con lo cual acá tendríamos menos B1, menos B2, más 2B3, más B. ¿Sí? Entonces, poniéndolo en este sentido, esto nos va a quedar F de B3 de B', esto nos va a quedar menos B1, menos B2, más 2B3, más B. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, ¿sí? Y después, lo que nosotros habíamos dicho es que esta F de B3, al principio, con toda la suma de estas imágenes que tenemos acá, nos iba a quedar ¿sí? Por sumar menos B1 más B1 más menos B2 más B2 más B3, y esto que nos queda así, entonces acá esto nos va a quedar menos B1 más B3, con lo cual si despejamos de acá, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces de acá lo que se ve es lo siguiente: B1 con B1 se va, y si despejamos B2, si dejamos B, sumamos B2 de ambos lados, si restamos B3 de ambos lados, esto nos va a quedar que B, nos va a quedar B2 menos B3. ¿Sí? Entonces ahora recordemos cómo nos había quedado la base original, ¿sí? Vamos a tener B, estaba hecha en B1, B2, B3, y B', nosotros los dos primeros vectores ya los conocíamos, o sea, estoy copiando el enunciado, ¿sí? B1 más B2 menos B3
menos B1 menos B2 más 2B3 y B, que es este que vimos acá, que en este caso nos va a quedar B2 menos B3. ¿Okay? Bueno, entonces ahora sí lo que se puede armar con esto, ¿sí? La matriz de cambio de base de B' a B. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. La matriz de cambio de base va a ser de B' a B. ¿Sí? Estamos tomando directamente la teoría de lo que nosotros vemos. ¿Sí? Entonces, en la matriz nosotros lo que vamos a poner son, en forma de columna, cuáles son los coeficientes de cada uno de los vectores de la matriz original. Es decir, van a tener que estar expresados en forma de B1, B2 y B3. ¿Sí? Eso para tener en cuenta la primera idea. Entonces, B1, primera columna, vamos a tener un 1 acá, un menos 1 acá y un 0 acá. Con lo cual, en este caso vamos a tener un 1, un menos 1 y un 0. Luego vamos a tener B2, un 1 acá, un menos 1 acá y un 1 acá. Entonces vamos a tener un 1, un menos 1 y un 1. Y después en B3, menos 1, 2, menos 1. Luego vamos a tener menos 1, 2 y menos 1 de esa forma. ¿Okay? Y esto estamos copiando directamente de teoría, pero para que se entienda, si tenemos la matriz, ¿sí?, de la transformación, la expresión de la matriz de transformación de la función f en base b va a ser la matriz de cambio de base de b' a b, ¿sí?, por la, digamos, la matriz de la transformación lineal que está expresada de b en b' de f. Esta matriz, si ustedes recuerdan el enunciado, es la misma que tenemos acá nosotros, matriz de b en b' de f, que es todo esto que vemos acá. Con lo cual, básicamente lo que hay que hacer es hacer el producto entre esta matriz nueva que encontramos y la matriz original que ya teníamos. Ese resultado nos va a quedar la matriz de la función f, que habíamos dicho al principio. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la matriz en base b de la función f, esto nos va a quedar 1, menos 1, 0, 1, menos 1, 1, menos 1, 2, menos 1. Todo esto multiplicado por 0, 1, 0, 1, A, 1, y después tenemos menos A, 0, 1. Si hacemos las cuentas, acá hay que hacer todas unas cuentas que ya tenemos hechas, pero para que se vean, ¿sí?, vamos a llegar a este resultado. ¿Okay? Esto lo ponemos, digamos, porque queremos salir un poco de lo que es operacional dentro de lo que son las cuentas, digamos, de este parcial, que si bien son importantes obviamente, pero queremos ir un poco al nudo del ejercicio. No va a quedar esto. Entonces, la matriz, fíjense, los elementos de cada columna corresponden. ¿Qué son los elementos de cada columna? A las coordenadas en base b de f de b. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros tenemos en la base f de b cuáles son los vectores columna, cuáles son los coeficientes con los cuales tenemos que multiplicar los elementos que corresponden en cada caso. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el otro dato que teníamos. ¿Qué pasaba con g compuesta con f? ¿Sí? Copiando del enunciado tenemos g compuesta con f de b1 más b2 más b3. Esto nos iba a quedar, ¿sí?, 3b1 menos 8b2 menos 4b3. Entonces, vamos a tener g compuesta con f, ¿sí?, resonando exactamente de la misma manera. Esto nos iba a quedar g en función de f de toda esa suma de vectores que habíamos dicho al principio. O sea, esto va a ser g de f de b1, ¿sí?, más g de f de b2 más g de f de b3. ¿Sí? Y con eso vamos teniendo en cuenta cada una de las cosas. ¿Sí? Entonces, recordando de la siguiente manera, f de b1, f de b2 y f de b3 sumados son los elementos sumados de cada fila de la matriz. Así tenemos que recordarnos en este sentido. Entonces, vamos a expresar la suma de esa forma. Vamos a tener, en este sentido, f de b1 más f de b2 más f de b3, que nos va a quedar. Vamos a tener, acá tenemos la matriz de referencia como para que se entienda un poco de dónde sacamos los números. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho los elementos sumados de cada fila de la matriz. Entonces, vamos a tener f de b1, en este caso va a ser b1 por la suma de todos estos elementos. Vamos a tener, en este caso nos va a quedar menos a más 1, o sea que esto nos queda menos 1 menos a. Después tenemos b2 por la suma de todos estos elementos, que esto nos va a quedar menos 2a secas, ¿sí?, porque este 1 con este menos 1 se nos va y el 0 no tiene nada que ver. Y después tenemos b3 por, en este caso vamos a tener 3a más 2, porque este 1 y este menos 1 se cancela. 3a más 2. ¿Ok? Entonces, esto, pensemos que primero esto está en base b, con lo cual hay que multiplicar
los escalares por la matriz de B de U en base G, ¿sí? La matriz, vamos acá del enunciado, para que se entienda, digamos, de dónde la sacamos al principio, ¿correcto? Entonces, ustedes observan, esta es la matriz de transformada de G, ¿correcto? Si la multiplicamos por estos coeficientes, ¿sí?, vamos a obtener esa combinación lineal que habíamos dicho al principio, la G compuesta con F, ¿sí?, de las vectores. Entonces, vamos a multiplicar, fíjense, tenemos 1, menos 1, 1, 0, pues tenemos 0, menos 1, 1 y 0, 0, 1. Todo esto multiplicado, ¿sí?, por dos coeficientes en fila, que en columna, que nos va a quedar menos 1 menos A, menos 2A, 3A más 2. Con lo cual, haciendo la cuenta de todo esto nos va a quedar 1 menos A, 2 más 5A y 2 más 3A. Entonces, cada uno de estos, 6 multiplicados por B1, B2 y B3, son los coeficientes que acompañan a B1, B2 y B3, son los que van a dar esta combinación lineal que vimos acá. Entonces vamos a tener menos A más 1, es el primero, por B1, más 5A más 2 por B2, más 3A más 2 por B3, ¿sí? Esto nos va a quedar 3B1 menos 8B2 menos B3, ¿sí?, 4B3. Entonces, haciendo la cuenta, ¿sí?, vamos a armar un sistema igualando los coeficientes de B1, los coeficientes de B2 y los coeficientes de B3. Menos A más 1 nos va a quedar 3, 5A más 2 nos va a quedar menos 8 y 3A más 2 nos va a quedar menos 4. Con lo cual, de acá, si ustedes despejan, lo que queda es que A es igual a menos 2, esto lo pueden despejar el primero y corroborarlo en el segundo, ¿sí? Entonces, la respuesta definitiva es que A nos va a quedar menos 2 y el vector B va a ser B2 menos B3. Sí. Tenemos en R4 un subespacio S de 4 variables que tiene dos ecuaciones, está definido por dos ecuaciones que son las que ustedes ven a continuación, ¿sí? Y después tenemos en T otro subespacio también definido por otras dos ecuaciones como las que ustedes ven a continuación. La idea acá es definir si es posible una transformación lineal del tipo f de R4 en R4 que satisfaga simultáneamente que el núcleo de f sea S, o sea, sea el subespacio S, que la imagen de f sea T y que estas composiciones de transformaciones se cumplan como ustedes lo ven a continuación. Primera aclaración, con este tipo de ejercicios de definir una transformación no hace falta necesariamente que nosotros encontremos la expresión de la transformación en forma de matriz, en forma completa, como si fuéramos a trabajar con ella. Es decir, es algo bastante más sencillo. Solamente tenemos que ver que las condiciones se cumplan y listo. Y un poco el resto es derivarlo a nuestra creatividad, digamos, cómo podemos terminar con ese tipo de ejercicios con los requerimientos que nos piden. Entonces, como primera idea, ya les digo, esto tómenlo a título personal, es decir, el camino que a uno se le ocurre. Como estamos hablando de dos subespacios que están definidos de forma implícita, tratemos de encontrar los vectores generadores de cada uno, es decir, despejando las variables. En este caso vamos a tener 2 grados de libertad en cada una porque estamos en R4 y ambas dos están definidas por dos ecuaciones igualadas a 0, como ustedes pueden ver acá. Entonces empecemos, ¿no? Vamos a buscar los generadores de S, ¿sí? En este caso vamos a tener, fíjense, x1 más 2x3 menos x4 es igual a 0, x2 más x3 menos x4 es igual a 0. Entonces supongamos que despejamos x1 y x2, ¿no? ¿Okay? Para todo x1, x2 perteneciente a R, ¿no? Entonces x pertenece a S, vamos a tener x es igual. Y ahora ponemos los vectores solo con sus variables, ¿no? Menos 2, menos 1, 1, 0 para x3. En la segunda ponemos 1,
1, 0 y 1 para x4. Listo, ahí tenemos los generadores de S sin problema. ¿Okay? Bien, vamos ahora a repetir lo mismo, pero para los generadores de T. Entonces, esto vamos a tener. Para T tenemos x1 más x2 más x3 igual a 0. Con lo cual acá nos queda x1 menos x3 y x4. Ahí. ¿Okay? Y en este caso volvemos a repetir lo mismo. ¿Sí? O sea, toda esta escritura para T la vamos a simplificar un poco porque ya se entiende un poco el mecanismo al cual nosotros vamos. ¿Sí? Entonces en este caso T nos va a quedar para x2, perdón, nos va a quedar menos 1, 1, 0, menos 1. Y después vamos a tener en x3 menos 1, 0, 1. ¿Correcto? Bien, entonces ahora que ya tenemos los generadores hechos y todo, hay un par de cosas a tener en cuenta. Tenemos que verificar si estos dos subespacios en algún momento se cruzan, si hay intersección. Eso nos va a permitir redefinir mejor el tema del núcleo y la imagen y ver qué es lo que sucede con cada uno. Entonces, vamos primero a hallar esa intersección con T. Es decir, un vector que sea esa intersección con T, obviamente va a pertenecer a los dos vectores a la vez, a los dos subespacios a la vez. Y la idea principal acá es que vamos a tener, en este sentido, digamos, o hay que excluir en parte esa intersección dentro de lo que es la imagen y demás, como para que no moleste, digamos, con los requerimientos de la transformación. Entonces va a ser un escalar o la combinación lineal de estos dos es igual a la combinación lineal de estos dos. Es decir, x pertenece a esa intersección con T, vamos a tener combinación lineal de este más este, como si jugamos con un número alfa, ¿sí? Menos 2, menos 1, 1, 0, más un número beta por el 1, 1, 0, 1. Esto nos va a dar un número, ¿sí? Si quieren, acá con este otro, ¿sí? Que es el que vemos nosotros acá. Combinación lineal, por ejemplo, con gamma, ¿sí? De menos 1, 1, 0, menos 1, más omega, ¿sí? Por menos 1, 0, 1, 1. También una cosa que se puede usar, ya que estos fueron subespacios que sacamos de las ecuaciones, es directamente, en vez de hacer esto, nos quedamos con la parte que pertenece a S y luego reemplazamos en las ecuaciones de T. Es una de las maneras de sacarlo, ¿sí? Entonces, un vector que pertenezca a S, en este caso nos va a quedar menos alfa. En este sentido, ¿sí? Todo esto y como esto pertenece a T. Así que ahora vamos a buscar las ecuaciones de T. Entonces de acá reemplazamos en los dos, ¿sí? Con lo cual acá en este caso vamos a tener esto es lo que vamos a sacar acá y vamos a la segunda ecuación, con lo cual en este caso nos va a quedar x2 acá corregí un poco este de menos. Esto nos queda beta es igual a alfa. Ok. Con beta igual a alfa, lo que vemos acá es que esto nos va a quedar menos alfa, ¿sí? Acá, esto nos va a quedar menos 2 alfa. Vamos a tener alfa positivo y alfa. Con lo cual, esa intersección con T va a estar generado por menos 1, menos 2, 1, 1, ¿sí? Disculpen, acá menos alfa más beta, esto sería 0 acá. 0. Bien, entonces ahora que tenemos esa intersección con T, proseguimos de esta parte. Veamos en las conclusiones qué nos queda. Fíjense, tenemos S y T y vemos que esa intersección con T de hecho dio generado con uno de los subespacios de T. ¿Sí?
diferencia con uno de los vectores generadores de t, perdón, que es este. Si llamamos, por ejemplo, S1, S2, T1, T2, ¿sí? S1, o sea, S intersección T1, si quieren, es igual que el T2 que estamos viendo acá. Entonces, en la lógica de lo que va a pasar con nuestras funciones, esto tiene bastante sentido, pero además nos va a servir a nosotros para poder tratar de simplificar un poco la cuestión de qué pasa con las imágenes y demás que tenemos. Pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros queremos encontrar qué es lo que pasa con f compuesta con f. Entonces, f compuesta con f no es otra cosa que dos funciones f compuestas entre sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos x, metemos en la primera función, esto nos va a quedar f de x, y luego saliendo es f compuesta de f en x. Esto básicamente siempre es el mismo mecanismo. Si nosotros pensamos que lo que dice el enunciado es que la imagen, una de las cosas que dice el enunciado es que la imagen de f sea t, el subespacio t, o sea, todo vector que nosotros pongamos acá va a generar el subespacio t. Y este subespacio t va a volver a entrar en la función f, con lo cual esto va a ser la imagen de t. Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. Si a su vez nosotros habíamos dicho que el núcleo de S, ¿sí? El núcleo de la función f era S, por lo tanto, nosotros decimos, ¿cuál es la imagen de t? ¿No? Esto sería la imagen de su espacio generado por T1, T2, o sea, esto va a ser, por ejemplo, la imagen de T1 más la imagen de T2, siendo T1 y T2 estos vectores que estamos acá. Pero como vimos que T2 es un vector que pertenece a esa intersección T, este vector y esa intersección T justamente pertenece a S y S pertenece al núcleo, esto va a ser el vector nulo. Con lo cual, la imagen de F, ¿sí? Tenemos que pensarlo de la siguiente manera, la imagen de F solamente va a estar generada por este vector, o sea, va a estar generada solamente por la imagen de T1, ¿correcto? Entonces, tengamos cuidado con esto por todo lo que hemos visto al principio. Entonces, otra cosa que es importante es lo siguiente, la dimensión de f de t, que sería lo que estamos viendo acá, ¿sí? Esto nos va a quedar la dimensión del vector que lo genera, o sea, de f de t1. Acá lo que nosotros dijimos es que esto tiene que ser distinto de 0 porque T1 no pertenece al núcleo de F como si pertenece T2. O sea, estoy repitiendo lo mismo que vimos al principio. Pero básicamente quiere decir que nosotros metemos un vector X acá, ese vector pertenece a T, y este vector vuelve a pertenecer a T, por lo cual la dimensión de F compuesta con F, ¿sí? O de la imagen de F compuesta con F va a ser 1. ¿Sí? Entonces esto es importante por los vectores que nos habían dicho al principio, así que con los requerimientos que nos habían pedido de las F compuestas con F y demás. Entonces pensémoslo de la siguiente manera. F compuesta con F de 1, 0, 0, 1, esto nos va a dar igual a F compuesta con F de 0, 0, 1, 0, ¿correcto? Bien, entonces vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a llamar G, ¿sí? Va a ser F compuesta con F, ¿sí? Tal que G de R4 en R4. Ahora lo que hay que hacer es asociar los vectores uno a uno, ¿sí? Como para que se vea. Y básicamente la asociación que podemos usar es la más simple, que es la primera que tenemos, esta que vemos acá. ¿Okay? Vamos a tener G de 1, 0, 0, 1, es esta imagen, esto va a dar G de 0, 0, 1, 0. Entonces una forma, por ejemplo, de poder sacar esto sería tomar ambas imágenes en el mismo lado de la ecuación, con lo cual tenemos calculando algo similar a qué ecuación nos da el núcleo o justamente cuál es el núcleo de esto, ¿no? G de 1, 0, 0, 1 menos G de 0, 0, 1, 0 nos va a quedar el vector nulo. Y de lo que vimos acá, nosotros a continuación vamos a tener, por lo tanto, ¿sí? El 1, 0, menos 1, 0, que es esto va a pertenecer al núcleo de F compuesta con F, ¿sí? Básicamente esto sale de lo que habíamos visto al principio, ¿okay? Por lo tanto, F compuesta con F del 1, 0, menos 1, 0, en este sentido nos va a quedar como 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Y luego tenemos F de 1, 0, menos 1, 0, va a pertenecer al núcleo de F, que en este caso es S, por lo que hemos dicho en el enunciado. Con lo cual, de los vectores para generar, acá, fíjense, vamos a tener, por un lado, la imagen de este vector del 0, 0, 1, 0, que es la misma que este vector, la resta de estos dos, que en este caso es G de 1, 0, menos 1, ¿sí? 1,
que es perteneciente al núcleo, y después tenemos dos vectores más, S1 y S2, que pertenecen a su espacio S, con lo cual vamos a tener S1 y S2, los vectores generadores de S, el vector 0, 0, 1, 0, que habíamos definido acá como G, y luego tenemos el vector resultante del núcleo, que es la resta entre estos dos, o sea que vamos a tener 1, 0, menos 1, 1. ¿Sí? Veamos si son linealmente dependientes y si son linealmente independientes. No, como hacemos siempre, los vamos a poner a los cuatro en una fila, ¿sí? En filas, digamos, perdón. Vamos a tener S1, que en este caso nos da menos 1, menos 2, 0, 1, 0, parte 0 acá, menos 1, 1, 0, 0, 0, es acá 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Armar los ceros como siempre, en este caso. Esto nos va a quedar. Acá hacemos fila 1, menos 2 fila 2, en este caso esto nos va a quedar 0, menos 1, 0, 1, 0. Acá fila 1, más 2 fila 3, 0, 1, 2, menos 1, 0. Este lo dejamos tal cual. Y finalmente, la primera fila la dejamos tal cual. La segunda fila ya tiene el 0, así que la dejamos tal cual. Acá es fila 2 más fila 3. ¿Sí? Y después acá fila 2 más fila 4. Bueno, la buena noticia es que quedan todos linealmente dependientes. Entonces nada, ahora lo que hay que hacer es asociarlos como lo que habíamos dicho al principio. Fíjense, esta es la base de vectores. Para definir la transformación vamos a respetar, voy a poner la respuesta acá, ¿sí? Pero para respetar lo que habíamos dicho al principio. S pertenece al núcleo de la transformación, con lo cual la imagen de estos dos, que son estos dos, va a ser 0. ¿Sí? Entonces f de menos 2, 1. Esto va a ser 0, 0, 0, 0. La imagen del S2, que en este caso es este también, por lo mismo que habíamos dicho al principio, menos 1, 1, 0, 0, va a quedar 0, 0, 0, 0. Después tenemos las respectivas imágenes, ¿sí? Del 1, 0, 1, menos 1, que en este caso, ¿sí? 1, 0, menos 1, 0, que en este caso nos va a dar, porque esto pertenece a S y después pertenece a T. Y finalmente tenemos la imagen que ya encontramos acá, la G de 0, 0, 1, 0, que nos va a quedar menos 1, 1, 0, menos 1. ¿Sí? Vamos a hacer el último ejercicio en este caso, que dice lo siguiente. Tenemos una transformación lineal f, que está dada por esta expresión que ustedes ven acá, y una transformación g, que está dada por esta otra expresión que ustedes ven a continuación. Entonces la idea es encontrar todos los lambda, ¿sí? Pertenecientes a los reales, tales que existe un vector x, ¿sí? Perteneciente a R3, tal que x distinto de 0, ¿sí? Como vector, la imagen de f sea lambda por la inversa de g. Este es un ejercicio completo porque tenemos que encontrar varias cosas y hay que relacionar varios puntos de teoría, así que vamos a ir desmenuzándolo de a poquito. Tiene la de referencia esto, digamos, de que sea un ejercicio que se pueda resolver con autovectores y autovalores, pero un poco por lo que pide acá, ¿no? Digamos, por la estructura que dice al final. Es decir, f de una determinada imagen va a dar un escalar por otra transformación, pero eso vamos a verlo desde el principio. Entonces, veamos un poco lo que dice, ¿no? F de x del vector x, ¿sí? Va a ser lambda por la transformación inversa de g, ¿sí? Que se puede encontrar todo esto porque ya les digo, así como nosotros encontramos que las funciones o las transformaciones lineales son funciones y las funciones admiten en ciertos casos inversas, lo mismo ocurre para las transformaciones lineales sin problema. Entonces, esta condición de que f de x va a ser lambda por g inversa se va a cumplir en el caso que tengamos la matriz de transformadas de f, ¿sí? De x. Básicamente, esto nos va a quedar lambda por la matriz transformada de g inversa de x. Entonces, recuerden ustedes siempre lo siguiente. Si nosotros tenemos una transformación lineal t
cuando ingresamos un vector x, esto va a quedar como t de x, correcto. Esa t de x se va a expresar como la matriz de transformadas por el vector en cuestión. ¿Sí? O sea, esa sería la idea. En general esto se escribe como A, la matriz A por X, pero esta nomenclatura dice de qué función se trata, en qué base es y otras cosas muy útiles también. Entonces, vamos a tratar de caracterizar a la transformación F para encontrar lo que necesitamos. ¿Sí? Empecemos, por ejemplo, con la matriz de G, que la sacamos en función de los coeficientes que nosotros tenemos acá. ¿Cómo lo sacamos esto? ¿Sí? Vamos a tener una matriz de 3×3, ¿sí? Donde vamos a tener en la primera fila los coeficientes de x1, en la segunda fila los coeficientes de x2 y en la tercera fila los coeficientes de x3. ¿Ok? Entonces vamos a tener, fíjense, para x1 en la primera fila vamos a tener menos 3, un 1 y un menos 3. En x2 vamos a tener para x2, ¿sí? Vamos a tener, entonces en este caso esto nos va a quedar 1, 1, 0 para x2 acá, y en este caso vamos a tener para x3 menos 1, 1, menos 3. ¿Okay? Entonces ahora busquemos los elementos de la matriz G. Para empezar el núcleo, ¿no? Entonces de acá tenemos núcleo de G, cuáles son los vectores de esta matriz, cuáles son los valores de esta matriz que anulan o que son solución del sistema homogéneo asociado. ¿Okay? Entonces, como siempre, triangulamos. Esto ya lo voy a dar resuelto porque esta parte es muy operacional. Vamos al detalle del ejercicio, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar menos 3, 1, menos 3, 0, 0, 4, menos 3, 0. Tenemos 0, 0, 9, 0. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el núcleo de la transformación G es el vector nulo. Con lo cual, eso lo que nos dicen es lo siguiente. La imagen de G, la dimensión de la imagen de G, va a ser toda la dimensión del espacio que genera, o sea, va a generar todo R3. Esto es por teorema de la dimensión. La dimensión del núcleo más la imagen de G va a ser la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, que en este caso, si esto vale 0, ¿sí? Esto es R3, con lo cual es 3, y esto acá tenemos que vale 3. ¿Okay? Eso sería un poco la idea. O sea que la imagen de G es todo el codominio, todo R3. Bien. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Pero ustedes recuerdan que las transformaciones lineales se las puede caracterizar igual que las funciones. Si eran inyectivas, si eran sobreyectivas, si eran biyectivas. En este caso es si es hipimorfismo, isomorfismo o monomorfismo. Vemos que es monomorfismo porque su núcleo es 0, al cual lo corroboramos eso. Y después, como genera todo R3, es un epimorfismo. Con lo cual se cumplen esas dos condiciones, por lo tanto, G es isomorfismo. Gran dato a tener en cuenta a continuación. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones que son transformaciones lineales y que admiten o que son isomorfismos, sus matrices de transformación lineal, es decir, el U de G inversa, que es esto, que es lo que queremos buscar, no va a ser otra cosa que la inversa de la matriz transformada, que es esta. Eso es un gran paso. Entonces vamos a chequearlo si esto es así y ver cuál es la matriz inversa a continuación. En realidad nosotros acá hicimos las cuentas de la matriz inversa. Ya les digo, como es un procedimiento muy cuentoso y uno agrega el enunciado, acá les dejo el procedimiento si ustedes lo quieren ver. Pero en definitiva, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos la matriz de transformada de G, que es esta, que es la matriz original que habíamos visto al principio. Luego, haciendo todas las cuentas con la matriz identidad, obtenemos esta, que es la matriz inversa de transformación, que es la que queremos buscar en definitiva. Entonces, pensemos por ejemplo en lo que pide el problema en estos casos en especial, ¿sí? Como para tener una idea somera. Entonces, ahora con esta información que tenemos las dos matrices, el enunciado de lo que decía era f de x, era lambda por g inversa, o sea, tenemos la matriz de transformadas f de x menos lambda por la matriz de g inversa. Esto nos va a dar 0. Y esto sí tiene que ver con lo que habíamos dicho al principio de los autovalores y demás, ¿no? Vamos a hacer la resta de las dos matrices, es decir, tenemos que hacer la resta de esta matriz menos lambda por toda esta matriz. ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? Entonces vamos a pensarla de esta manera, ¿no? Esto lo que nos va a quedar es 1, 0, menos 1, bueno, toda la matriz, ¿no?
y luego multiplicada, o mejor dicho, sumada por menos lambda 0, 0, 0 menos lambda 0, 0, 0 menos lambda, todo esto por mu eje inversa de x, esto nos va a dar 0. Entonces eso sería un poco la expresión de lo que estamos viendo acá. Pero un truco o en realidad tiene que ver con el enunciado de teoría, es que si calculamos el determinante de toda esta expresión, en el fondo lo que nos va a quedar es 0 como determinante, ¿sí? Y es una solución un poco más rica de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, si desarrollamos toda esta expresión, que ya les digo de bastantes cuentas, hay que desarrollar ese determinante. Por ende, la expresión va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de calcular el determinante de esta forma. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Fíjense, número de columna 1, 2, 3, número de fila 1, 2, 3. El determinante siempre conviene empezar por la fila de la columna que tenga más ceros a fin de tener menos cuentas, ¿no? Supongamos que empezamos por la fila 1, entonces va a ser 1 por, o sea, esto, por el determinante, que en este caso lo sacamos eliminando la fila y columna del mismo, y lo mismo acá 0, y el determinante del otro que va a ser por esta fila que vemos acá. Como esta parte también es muy cuentosa, lo que voy a hacer es plantearlo. ¿Sí? Hay otra cosa, recuerden que el signo del determinante o el signo asociado al determinante va a estar dado por si la suma de la columna y la fila es par o impar. Si es par es positiva, si es impar es negativa. Entonces esto va a quedar como 1/2 de lambda más 1, ¿sí? Por determinante, que en este caso, este determinante cruzado, que es esta multiplicación de 2/3 de lambda, ¿sí? 2/3 de lambda por menos lambda menos 1, ¿sí? Todo esto, menos la multiplicación que habíamos dicho acá, que es 1/2 de lambda más 1, por menos 1/3 de lambda más 1. Cerramos ahí, cerramos ahí. Y esto, de vuelta más, acá seguimos de este lado. Ahora este otro, menos 1/2 de lambda menos 1, por, abrimos paréntesis, vamos a tener esta multiplicación cruzada que vemos acá. Entonces esto lo que nos va a quedar es menos 1/2 de lambda menos 1, por menos 1/3 de lambda más 1, ¿sí? Menos, y en este caso vamos a tener menos lambda menos 1 por menos 1/3 de lambda más 1. Cerramos ahí, todo esto es igual a 0. Bueno, si ustedes lo desarrollan todo esto, van a llegar obviamente a una ecuación cuadrática y demás que básicamente tiene mucho que ver con las cuentas, pero a los resultados a los que van a llegar es que lambda les puede quedar menos 1, les puede quedar menos 2 o les puede quedar menos 3. O sea que esos son los lambdas que satisfacen lo que pide el ejercicio. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Les dejo mis datos de contacto abajo para que vayamos viendo para clases particulares y grupales que estamos organizando. Todas las estamos haciendo en la zona de Capital, microcentro o alrededores. Y bueno, les deseo muchos éxitos a los que vayan a rendir. Un abrazo muy grande.